Bueno, quiero agradecer su presencia en este webinar, hablando un poco de lo que son los postes de fibra de vidrio. En este caso, el tema simplifica tu elección, pernos de fibra de vidrio a tu medida. Nuevamente, gracias. Gracias a la invitación de Reixis para poder llevar a cabo esta plática que espero sea de su completo agrado. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar. Es importante comentar, doctores que me escuchan, que en estas situaciones clínicas es para el paciente algo invaluable el que nosotros podamos preservar este tipo de estructuras dentarias. Hoy en día hay tendencias que hablan de la no utilización de postes, no coronas, pero es importante saber que para ese tipo de procedimientos son casos seleccionados. La indicación, como vamos a ver un poquito más adelante, para la colocación de un poste es que haya una pérdida del 50% de estructura dentaria. Y como ven en este caso, pues hay más del 50% de estructura perdida. Entonces aquí valdría la pena pensar en disponer de la porción radicular para poder formar un muñón y que ese muñón le pueda dar retención a una corona que pretendemos colocar. A mí me gusta empezar esta plática con esta diapositiva, saber de dónde venimos y dónde estamos parados cuando de postes radiculares se trata, postes y núcleos de ayer a hoy. Vean cómo en 1728 Pierre Fauchard describe el uso de espigas de madera que eran soporte de prótesis. Después aparece el famoso concepto de corona pivotada, toda una estructura, en este caso de madera. La madera, al estar dentro del conducto radicular, se hinchaba y le daba retención. Después, para 1878, aparece la corona tipo Richmond, una espiga radicular, un respaldo metálico y un frente que en aquel entonces pretendía ser estético. Para 1930 se desarrolla ya el concepto de poste vaciado con núcleo, ya dos entidades diferentes, ¿no? Ya el poste como una unidad con núcleo y después una corona que sería cementada en esta prótesis, en este poste. Para 1970 aparecen los postes prefabricados metálicos que están ya en desuso. El único uso que yo le doy, sobre todo a los lisos, es para colocar algún provisional en este tipo de dientes tratados endodónticamente y que requieren la colocación de un poste. Para 1989, Tourette introduce los postes de fibra de carbono. Una de sus desventajas es el color, ya que si yo pretendía colocar una restauración libre de metal, pues sí iba a haber una sombra, estéticamente no se iba a ver bien. Si yo utilizaba una corona metal porcelana, pues no importaba tanto, ¿no? Para 1993 aparecen los postes de circonio, 2 diámetros. Lo complicado de estos es que era un material muy duro, era más fácil sacar el diente si había alguna fractura que poder retirar el poste. La adhesión se comprometía mucho y entonces es así como salen del mercado. De 10 postes de circonio que se colocaban, por lo menos 6 eran fracturas radiculares. Y en el año 2000 se introduce lo que son los postes de fibra de vidrio como tal. Es importante que empecemos a hablar de este tema, doctores, hablando un poquito de los cambios en el diente tratado endodónticamente. Se comentaba que los dientes tratados endodónticamente se tornaban frágiles y esto no es propiamente por el tratamiento de conductos, sino por la pérdida de tejido tanto radicular como coronal. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Como dice aquí en el texto, lo que resulta la importancia de un abordaje altamente conservador durante la endodoncia, no desgastar tanta dentina interaxial y también conservar la parte de la corona, ¿no? Ya que esto me va a permitir llevar a cabo una buena retención del material que yo estoy o pienso utilizar. Y es esto, miren, es que los dientes tratados endodónticamente se vuelven frágiles, sí, pero es por la pérdida de estructura dentaria, no por el tratamiento de conductos. Otro punto importante es la deshidratación, sí.
Un diente tratado endodónticamente va a perder agua, pero vean, es solo el 9% de la pérdida de humedad. Y esto, como dice ahí, no se han observado diferencias significativas en el contenido de humedad entre dientes tratados endodónticamente y dientes sanos. O sea, es algo insignificante el 9% de humedad. Porque aparte, como menciona Helfer, el ligamento periodontal le va a proveer a estos dientes tratados endodónticamente humedad accesoria. Y volvemos a esta parte de la pérdida de estructura dentaria. Vean cómo en un diente intacto, como menciona Rin, pues al estar intacto tiene el 100% de rigidez. El acceso endodóntico le va a quitar a este diente un 5% de rigidez. Pero vean, cuando hacemos una clase 1, estamos restándole un 20% a ese diente, porque estamos quitando, hablando de un molar superior, cresta oblicua, toda esa anatomía oclusal que tienen, en este caso, los molares. eh, Cuando hacemos una cavidad ocluso-mesial u ocluso-distal, al quitar esa cresta marginal que conecta a la cúspide vestibular con la palatina o vestibular con la lingual, vean cómo se pierde un 46% de rigidez. Y no hablemos de la MOD, que vean cuál es la pérdida de rigidez que tiene ese diente, hasta de un 63%. Ahora agréguenle a esta cavidad MOD el acceso endodóntico, pues se va hasta casi un 90% de pérdida de rigidez. Entonces es importante tomar en cuenta estos detalles, ¿no? Entonces no es la endodoncia la que hace que el diente pierda rigidez, es la pérdida de estructura dentaria. Y esto se vende mucho afuera. Es que yo tengo que colocarte un poste en este diente porque lo tengo que reforzar, porque ha perdido rigidez. El poste no refuerza a nadie. Eso es importante. De esto se ha hablado mucho, que el poste, al estar en un eje neutro de ese diente tratado endodónticamente, no tiene la facultad de poder reforzar a nadie. Y vean este artículo, un nuevo sistema de clasificación para restauración de dientes con endodoncia. Y vean la clase 0, donde dice no poste, composite, un core o un build-up. Este está indicado cuando se tiene el 50% de estructura dentaria, todo esto soportado por dentina con 2 milímetros o más. Entonces ahí si no aplica el pensar en hacer la colocación de un poste. Si tengo suficiente estructura, más del 50%, yo pensaría en hacer una reconstrucción con resina o con resinas tipo core. La clase 1, ya pensando en un poste de fibra de vidrio, yo necesito que haya una pérdida del 50% de esa estructura dentaria, contando con un efecto férula o ferrul mayor a 2 milímetros por arriba de la encía marginal y 1 milímetro de grosor de ese diente. La clase 2, tratamiento pre-restaurador, retrusión ortodóntica o alargamiento coronario. Para que, si yo no cuento con ese efecto férula, yo puedo, mediante estos procedimientos, hacer una retrusión ortodóntica o un alargamiento, ganar estructura dentaria, para que este efecto ferrul se oponga a los movimientos oclusales, a los movimientos masticatorios. Después el poste colado, en este caso de oro, cuando yo tengo 1 milímetro de efecto férula o ferrul y decidimos conservar ese órgano dentario en boca. Y la clase 4, ya pensando en la extracción, cuando el pronóstico para mantener el diente es muy pobre o muy complejo. Entonces, si se dan cuenta, pues está la indicación para la colocación de postes de fibra de vidrio cuando yo tengo una pérdida de hasta el 50% de estructura, del 50% o más de estructura dentaria.
En este libro de Schillingburg, Fundamentos de Prosodoncia Fija, pues vean también lo que decía, ¿no? No todos los dientes tratados endodónticamente requieren un endoposte y una corona. Y eso lo decía, y lo dice este libro, que cuando yo estudiaba, yo necesitaba tener el libro presente para poder entrar a la clase, ¿no? Era la Biblia, hablando de los fundamentos de prosodoncia fija. Entonces, como dice Schillingburg, lo ideal es conservar las estructuras dentarias al máximo, porque será como que una trilogía, endodoncia, poste y corona. Y hoy en día, pues vemos que pues habrá ocasiones en que yo tenga suficiente estructura, como acabamos de ver en la clasificación de ese artículo, donde decía que si yo tengo más del 50% de estructura, pues no necesito la colocación de un poste. Más bien yo tendría que hacer una reconstrucción con una resina tipo core o con una resina convencional. ¿Cuál es la función del poste? Yo lo mencionaba hace un momento. La función del poste nos decían que era para reforzar, y la función del poste no es la de reforzar a nadie. Cuando yo no tengo suficiente estructura dentaria, pues dispongo de la porción radicular para poder colocar un poste y a través de ese poste reconstruir un muñón que me pueda detener o retener una restauración protésica, en este caso una corona. Vean en este artículo, clasificación y evaluación del pronóstico de los dientes individuales, un enfoque integral. El doctor Samet y la doctora Djokovic de la Universidad de Harvard nos ponen estos criterios que tendríamos que evaluar. Remanente dentario, plano de oclusión y posición del diente, condición periodontal y soporte alveolar, y después la evaluación endodóntica. O sea, hay que tomar en cuenta todo esto, porque yo, en base a esto, yo puedo hacer mi plan de tratamiento. No nada más es pedirle al paciente que abra la boca, que yo me dé cuenta que no hay suficiente estructura dentaria y decir, sí, necesitamos aquí un poste, una corona. No, hay que evaluar, porque en ocasiones no tenemos el suficiente remanente dentario. Entonces, esto es importantísimo, esto que mencionan estos profesores, tomarlo en cuenta, hacer un verdadero diagnóstico del diente que vamos a tratar. Y para eso es importante cuánto remanente dentario tengo, porque yo debo contar con un efecto férula o un efecto ferrul. Y era esto. Sorens en 1960 habla de este efecto férula, que era una abrazadera o cincho, y de esto se hablaba para los postes colados. Hoy en día que estamos utilizando postes o que estamos haciendo tratamientos aditivos con estos postes de fibra de vidrio, pues cambia el concepto. Yo necesito por lo menos 2 milímetros de diente remanente por arriba de la encía marginal y, como mencionaba hace un momento, 1 milímetro de diámetro en 360 grados. Y de eso hay mucha evidencia científica que habla de la importancia que tiene este efecto férula, el que contemos nosotros con este remanente dentario para que éste se oponga a los movimientos de masticación. Vean esta parte, otra vez, profesor Djokovic y Samet, repensar la férula, así se llama este artículo, un nuevo enfoque a un viejo dilema, porque yo acabo de comentar qué era lo que se nos solicitaba para poder pensar en la colocación de un poste. 2 milímetros por arriba de la encía marginal o más, y 1 milímetro de grosor de ese diente, de diámetro, ¿no? Entonces, vean, es repensar la férula. Ellos mencionan, mira, por lo menos tú deberías de tener en dientes superiores, anteriores superiores, un efecto férula por palatino. Por lo menos contar con esos 2 milímetros, por lo menos, así como mínimo, por palatino. En los anteriores inferiores, que tengas ese efecto férula por bucal o vestibular. Y en posteriores, pensar en la estabilidad, que tengas efecto férula por bucal y por palatino. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que cuando se da un movimiento de protrusión en esa función, pues por palatino, si yo tengo ese efecto férula, habrá una estructura que se oponga
a ese movimiento, a esa función que haga. Y, y hablando de los anteriores e inferiores, pues por bucal, ¿no? Por ese mismo movimiento que acabo de hablar, ¿no? Un movimiento de protrusión. Otro artículo, vean, la férula es primero, el poste segundo, el poste después. Entonces, en este artículo que dice que el efecto férula y el mantenimiento de las paredes de la cavidad son factores predominantes con respecto a la supervivencia del diente y la restauración de los dientes tratados con endodoncia. Si yo no cuento con un efecto férula, seguramente esa reconstrucción que yo hice con el poste, llámese como se llame, se puede desalojar. Y es esto, miren, que nosotros tengamos esa estructura dentaria, ese efecto férula, para que se oponga a esos movimientos funcionales. Para mí es lo primero. Yo tuve varios fracasos. ¿Por qué? Porque se desalojaban los postes. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando. ¿Qué pasaba? Pues que no tenía efecto férula. Ahora para mí es lo primero. Para mí es importantísimo tener primero el efecto férula. Miren, es esto. Vean cómo en esa imagen contamos con estructura dentaria por arriba de lo que sería la encía marginal. Aquí ya tenemos un poco menos, pero de tener eso a no tener nada, pues esto es lo mejor. Y vean en este caso, no hay efecto férula, no hay diente por arriba de la encía marginal. Y como consecuencia, vuelvo a repetir, llámese como se llama el poste, esto puede hacer que fracase la restauración. Pero no nada más es el efecto férula hacia arriba. Grosor, lo que acababa de decir, 1 milímetro, por lo menos. La cantidad, ya dijimos cuánto, 2 milímetros. Pero también la calidad. ¿Por qué? Porque yo puedo tener postes, yo puedo tener el efecto férula, y sí tener el grosor, tener la cantidad, pero esta cualitativamente quizá no es la mejor. Entonces, ahí tendríamos que pensar en alargamiento de corona, una extrusión o de plano la extracción del órgano dentario. Y es esto, miren. Pero cuando no tengo efecto férula, vean lo que decía hace un momento. Cuando nosotros hacemos un movimiento de protrusión o el paciente está en función, vean cómo la restauración se puede desalojar, ¿no? Entonces, es importante, vuelvo a repetir, antes que la endodoncia, antes que nada, pensar o ver ese efecto férula. Tengo diente por arriba de la encía marginal con buenas características, remito a mi paciente al tratamiento de conducto. ¿Por qué? Porque si yo no tengo efecto férula, nuestros amigos endodoncistas van a llevar a cabo el tratamiento de conductos en una raíz. Por eso es importante siempre estar en contacto con ellos, hacer un grupo interdisciplinario donde ellos también participen, nosotros exponiéndoles qué es lo que pretendemos hacer, para que estemos en la misma sintonía. Si no, pues volvemos a lo mismo. Si no tengo ese efecto férula, pues puedo hacer un alargamiento de corona, que estará indicada, como dice ahí, para proveer las condiciones adecuadas en la restauración dentaria, o una extrusión por medio de ortodoncia. Eso va a requerir de 4 semanas de activación y 8 semanas aproximadamente de retención para estabilizar el diente en su nueva posición. Hagan la lectura de todo esto, amigos, colegas, vean cómo en ninguna de las situaciones clínicas hay diente por arriba de la encía marginal. Y esto es lo que pasa. ¿Qué pasa? Pues que se va a desalojar lo que yo coloque. Entonces, en una de esas, un paciente me dice, hay la posibilidad de que me puedas cementar o colocar esta restauración otra vez, pues de poderla colocar, la podemos colocar, pero seguramente en algún momento eso se va a desprender. Esa restauración se puede desalojar. ¿Por qué? Pues porque no se dan las condiciones para pensar en la colocación de un endoposte. También, ahora sí, pasamos a la evaluación de la oclusión, ¿no? La oclusión mutuamente compartida, ¿no? Que nos hablaban en la licenciatura, donde los dientes anteriores en un movimiento de protrusión protegen a los posteriores
los caninos protegen a los anteriores y a los posteriores, y los posteriores pues se protegen solos, ¿no? O sea, conceptos de oclusión céntrica, relación céntrica. Entonces, que en este movimiento de protrusión pues no haya contacto en el sector posterior, ¿no? Ubicar cúspides de balance, cúspides de trabajo, recordar que entre más posterior es la restauración que yo pienso colocar, los impactos serán mayores. ¿Por qué? Porque tenemos la articulación temporomandibular. Checar la condición periodontal. Miren, aquí es importante que no haya, perdón, ausencia de inflamación, que haya ausencia de movilidad y ausencia de lesiones periapicales o endoperiodontal, ¿no? Vean, en este caso, el poste tiene que ir por debajo de las crestas óseas, que la palanca esté lo más apical que se pueda, siempre y cuando estemos respetando los 5 milímetros de gutapercha para cuando estamos pensando en el espacio del poste. Pero vean en esta situación clínica, vean cómo tras esa pérdida ósea, vean cómo apenas el poste está llegando, está pasando ligeramente las crestas óseas. Y seguramente aquí habrá una falla en la colocación del poste, que puede provocar la fractura, si estamos pensando en un poste metálico, o una falla adhesiva si estamos pensando en un poste de fibra de vidrio. ¿Dónde se ubica el diente enmarcado? Porque sabemos que en dientes posteriores, ya dijimos que los dientes posteriores se cuidan solitos, hay fuerzas verticales, ya checamos cúspides de balance, cúspides de trabajo, los dientes anteriores son fuerzas horizontales, fuerzas oblicuas, también en los dientes anteriores cuenta mucho también la estética. Si mi paciente tiene una sonrisa gingival y yo pienso en hacer un alargamiento de coronas y la armonía gingival se va a ver afectada, pues ¿qué voy a hacer ahí, no? Pensaré en otro procedimiento, una extrusión con ortodoncia, también pensar que estos dientes anteriores, por la estética, quizá se oscurecieron porque se dejó remanente de gutapercha o de eugenol y obtuvo esa cromaticidad del diente oscura. Entonces hay que pensar en la estética de estos pacientes, ¿no? Y entonces sí, ahora sí vámonos al tratamiento de conductos, pero ya evaluamos todo, doctores. Para mí, vuelvo a repetir, es importante contar con diente remanente. Si es así, en 360 grados será lo mejor. Si no, como mencionaban los autores, Samet y Jokowitz, repensar la férula, ¿no? Entonces, pensar que por palatino debería de tener estructura dentaria, hablando de los anteriores superiores, y en anteriores inferiores, pensar que la férula pudiera ser por vestibular. Entonces, hablamos de una buena limpieza del conducto, una buena condensación de la gutapercha, del material, que no exista dolor, que no exista tumefacción, bajar la carga de bacterias, y entonces sí, ya evaluamos todo lo anteriormente platicado. Ahora sí remito a mi paciente al tratamiento de endodoncia y que se lleve a cabo un muy buen tratamiento de endodoncia. Hablando de la profundidad del poste, es importante que nosotros respetemos esos 5 milímetros de gutapercha, porque sabemos que en esa parte apical hay conductos accesorios, deltas, toda esa anatomía apical que tienen los dientes, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos de pensar en preservar por lo menos 5 milímetros de gutapercha, ¿vale? Entonces, ahí está mi gutapercha, y miren, listo. Entonces, esto es lo que se sugiere. Antes que se mencionaba que la desobturación para el poste, pensando en la colocación del poste, debería ser 2/3 partes del conducto radicular, o también, hablando de la profundidad, hacer una desobturación dependiendo de lo que mida la corona clínica. Entonces, eran varios los conceptos que se mencionaban para la desobturación y colocación del poste.
El diámetro, doctores, se sugiere que sea el mínimo desgaste para poder optimizar el volumen de dentina. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que fuera la desobturación un tercio, perdón, del diámetro mesiodistal. Aquí tenemos este diente tratado endodonticamente y vean lo que pasa con la colocación del poste, respetando esos tercios, y vean lo que pasa aquí. Seguramente este diente tratado endodónticamente, que después se hizo una preparación para un poste, seguramente pensaron que si no se le daba esa divergencia, ese poste colado no, o esa impresión con Duralight tendría retención. Entonces, piensan que ensanchando más va a salir más fácil esa impresión con Duralight. Y vean, es aquí donde nosotros volvemos a lo que decíamos. El poste no refuerza a nadie. Lejos de reforzar a alguien, vamos a debilitar el diente tratado endodónticamente. Llámese como se llama el poste. Entonces, ¿qué tenemos? Que un órgano dentario es más fuerte mientras más estructura dentaria se preserve. La pérdida de rigidez es inversamente proporcional a la cantidad de estructura dentaria que yo preserve o que yo retire. Entonces, haciendo una recapitulación, ¿qué requerimientos necesita el poste? Pues 2 milímetros por lo menos de efecto férula o ferrul, 1 milímetro de espesor, preservando esa zona de dentina radicular y preservar por lo menos 5 milímetros de gutapercha. ¿De qué material elegimos el poste, doctores? Pues, cuando se empezó todo esto, se hablaba de los postes vaciados. Se habla de los postes vaciados. Estos postes tienen evidencia científica, pues al principio de la plática hablamos desde cuándo se colocan este tipo de restauraciones. Entonces, es una técnica, es un procedimiento que tiene mucha evidencia científica, que hay postes colados, colegas, que están bien colocados allá afuera, que hay pacientes que tienen postes colados que están bien colocados, que se piensan en materiales que se comporten como lo hace el diente. Entonces, esto, pues digo, tiene sus ventajas, ¿no? Yo no estoy aquí para decirles que los postes vaciados tienen que salir del mercado, que ya no deberíamos de ofertar un poste vaciado, no, tienen sus indicaciones todavía, doctores, y digo, es importante tomar en cuenta esto. Entonces, estos postes vaciados se adaptan a la forma del conducto, se hace un desgaste de la dentina que es mínimo, me va a dar retención mecánica, no tengo problemas ahí. Hablando de la retención mecánica, es mecánica, no es una retención por medio de un protocolo adhesivo. Aquí no nos peleamos con eso. Pero eso sí, tiene un alto módulo de elasticidad, ¿no? Que es más duro que el propio diente y requiere de por lo menos 2 citas o hasta una tercera cita en ocasiones cuando este poste vaciado no queda y hay que repetir. Entonces, aquí, ¿qué es lo que dice? Dice, la restauración de dientes tratados endodónticamente ha evolucionado desde niveles y conceptos empíricos hacia la aplicación de conceptos biomecánicos como guía en las decisiones terapéuticas. Entonces, vean aquí, tengo yo hablando del módulo de elasticidad, cuando yo comparo el poste de fibra de vidrio, o pino, o perno, como lo quieran llamar, versus el poste metálico fundido. Y vamos a ver, la dentina presenta un módulo de elasticidad de 18.6 gigapascales, el poste o pino de fibra, vean, 40 gigapascales, la resina compuesta, 22 gigapascales, el níquel cromo, vean, se va casi 5 veces más que lo que es el poste de fibra de vidrio, 205 gigapascales, y no se digan los postes de circonia, de los que hablaba al principio, hablando de la historia, que esos eran muy duros, que yo comenté que hasta era más fácil quitar el diente que poder sacar
el poste y que provocaban fracturas catastróficas que involucraban la extracción del viento, ¿no? Y el oro, si yo hoy en día tuviera que colocar un poste metálico, yo pensaría en el oro. ¿Por qué? Porque pues, de alguna forma se aproxima, digo, está lejos de lo que es el módulo de elasticidad de la dentina, pero vean, no se compara con el poste de cromo cobalto, ¿no? 205. Entonces, el oro con 89.5 gigapascales, yo pensaría en un poste de oro si es que tengo que hacer la colocación del mismo en algún día. Vean esto. Entonces, estos postes provocan esto. Al ser tan duros, al tener un módulo de elasticidad tan alto, tienen un comportamiento isotrópico, iso igual. ¿Quién va a llevar las peores consecuencias? La raíz. La raíz, ¿por qué? Porque la tensión se va a generar ahí cuando el diente entre en función con un poste metálico. Entonces, ¿qué dice Pascal Mañé? Pascal Mañé dice que debería estar prohibido para los dentistas colocar materiales más duros que el propio diente. La fibra de vidrio, doctores, se ha utilizado en diversas, tiene diversas utilidades, vean, en la fabricación de barcos, ya que pues, se necesita un material que pues, no oxide en el agua, ¿no? Los automóviles, para absorber los impactos, vean, en la parte de los deportes también, miren esta pértiga hecha de fibra de vidrio, donde tiene un módulo de elasticidad que no se rompe. Grandes paneles de fibra de vidrio son utilizados para la confección de aviones y en odontología, pues, que nos suena, pues los postes de fibra de vidrio. Y estos postes de fibra de vidrio tienen un comportamiento biomimético. ¿Qué es esto? Pues es el resultado de la unión estructural adhesiva de la restauración con el tejido dentario, en ocasiones con una apariencia óptica, porque este poste de fibra de vidrio al salir a la porción coronal, pues va a hacer que mi restauración libre de metal mantenga esa estética, esa apariencia óptica natural, no así con un poste colado. Y tenga que pensar en una restauración libre de metal. Se va a ver una sombra, estéticamente no se va a ver. Además, dice que tenga la capacidad de resistir cargas repetitivas y fuerzas mecánicas multiaxiales durante un prolongado periodo de tiempo. Entonces los fabricantes se preocupan por hacer este tipo de materiales, ¿no? Que se comporten ópticamente como lo hace el diente natural y mecánicamente. Este artículo, mire, ya lo dejo, ¿por qué? Porque desde el 2004, vean, Schwartz y Robbins hablaban de la parte de colocar postes de fibra de vidrio. Ellos, ¿qué mencionan? Ellos comentaban que la mayoría de los postes no se deberían de usar por tener altos módulos de elasticidad, atornillados, activos, cerámicos, de titanio, de circonio. ¿Qué decía el artículo? La tendencia es usar postes de fibra de vidrio. Y vean la imagen, vean a su mano izquierda un diente natural que cuando incide una carga oclusal, como esta misma, se distribuye al eje longitudinal del diente. Seguimos adelante con un poste de fibra de vidrio y vean cómo se parece al diente natural. Seguimos con un poste metálico que dijimos que este tiene un comportamiento isotrópico y quien va a llevar las peores consecuencias será el diente natural. Y esto puede provocar una falla catastrófica que involucre la extracción del diente. Lo mismo con el poste metálico prefabricado. Esos postes metálicos prefabricados, roscados, les digo, estos era un cuarto de vuelta y me regreso. No, estos roscados era apretarlo para que el diente o el poste no se desalojara. Entonces, vean ese comportamiento biomimético, ¿no? O la flexibilidad que tiene el poste. Miren que cuando incide una carga oclusal, tiene un módulo de elasticidad de 40 a 48 gigapascales. Perpendicular, cuando inicia la masticación, de 13 a 14 gigapascales. Y en fuerzas laterales,
de 10 a 12 gigapascales. Entonces, eso es lo que queremos. Si alguien en algún momento falla, lo ideal sería que fallara el poste, porque de alguna forma lo podríamos remover. Sería una falla rescatable, una fractura rescatable, versus los postes metálicos donde, vuelvo a repetir, ya involucraría la extracción del diente. Entonces, el módulo de elasticidad es muy próximo al de la dentina, próximo a la dentina. Nada como la naturaleza, pero ya contamos con materiales que se comportan como lo hace el diente. Entonces, aquí tenemos un comportamiento anisotrópico que va a flexionar de acuerdo a cómo incida la carga oclusal. Y esto es lo mejor que nos ha podido pasar, ¿no? ¿Cómo han evolucionado los postes de fibra de vidrio de Angelus? Vean, pues tenemos una primera parte con estos postes Reforpost. Hay tres postes, el poste número 1, el poste 2, el poste 3. Vean el formato que tienen, un formato retentivo. Es un poste paralelo con conicidad en la parte apical. Estos se adaptan perfectamente al conducto, siguiendo la forma o la anatomía del conducto radicular. Estos postes necesitan de una fresa piso para poder desobturar y darle espacio al mismo poste. Después nosotros tenemos los postes exacto, que es un poste que tiene doble conicidad, que se va a adaptar de forma precisa al conducto radicular por esa exactitud que presenta el poste. Todo poste cónico requiere de un drill que vaya acompañando al poste. Entonces, el 0,5 tiene su drill, el poste exacto 1 tiene su drill, el poste exacto 2 tiene su drill, y así lo mismo pasa con el poste exacto número 3. Y por ahí se alcanza a ver en este circulito, en este óvalo, se alcanza a ver un poste del que vamos a hablar. Entonces es esto, miren, Reforpost, ese formato que yo les decía. Entonces, miren, para el poste número 1, Reforpost, yo necesito la fresa piso número 3. Entonces, yo necesito una secuencia, doctores. Entonces, si voy a utilizar el poste número 1 de Reforpost, yo tengo que empezar con la fresa piso 1, 2 y termino con la fresa piso número 3. Para el poste rojo número 2, yo necesito la fresa piso, iniciar con la fresa piso número 2, la 3, y termino con la fresa piso número 4. Para el poste azul número 3, necesito la fresa piso inicial, fresa piso 3, 4, y termino con la fresa piso número 5. Estos son postes de fibra de vidrio únicos en el mercado porque tienen un 80% de fibra de vidrio versus la competencia, postes que están en el mercado que tienen 60% de fibra de vidrio, 40% de resina epóxica. Aquí no, 80% fibra de vidrio, resina epóxica 19, hablando de este poste Reforpost, un filamento de acero que lo hace único en el mercado, porque a través de ese filamento de acero, al hacer la radiografía, yo me doy cuenta de cómo está ese poste colocado. Después nos vamos al módulo de elasticidad, bueno, el filamento 1% y el módulo de elasticidad de 40 megapascales. El otro poste que les decía, un poste cónico, son 4 opciones de tratamiento, 4 opciones a elegir, el 0,5, el 1, el 2, el 3, doble conicidad, y lo mismo, 80% de fibra de vidrio en su composición, resina epóxica 20% y un 40% de, un módulo de elasticidad de 40 gigapascales. A Angelus se le prende el foco y aparece esto. Habla de Splendor. Splendor abre una nueva era de postes inteligentes, doctores. ¿Por qué?
porque simplifica un solo poste ajustable al conducto con un tamaño universal. El otro objetivo es que es una técnica de mínima intervención, ya que permite que el ajuste del poste al conducto y no el conducto al poste, y esto, vuelvo a repetir, da lugar a un mínimo desgaste, evitando fragilizar la raíz. ¿Cómo está compuesto? Está compuesto de un poste y un guante, como lo ven en la imagen de la derecha. Es a base de fibra de vidrio, 80%, resina epoxi, 7%, y cuenta con una fresa, con un drill que es de acero inoxidable al 100%. Algunos datos técnicos, miren, radioopacidad de 5 a 7 milímetros aluminio, resistencia flexional más o menos 1200 megapascales y el módulo de elasticidad de 50 megapascales. Es ¿cuáles son las medidas? El poste tiene en la parte apical 0,6 milímetros, en la parte cervical 1 milímetro, el guante un milímetro punto 4, y en la parte apical y en la parte cervical 2,3 milímetros. ¿Qué ventajas tengo, doctores? Que con esto voy a reducir el espesor de cemento. Acuérdense que es una desventaja el que mi poste sea la isla y alrededor el cemento el mar, porque se puede desalojar. Voy a disminuir espacios vacíos. Voy a considerar el factor de configuración, que en dientes tratados endodónticamente, la literatura lo reporta como el 200 o 500. Voy a reducir el estrés de polimerización. Voy a formar un verdadero monobloque funcional, porque en esa parte cervical voy a tener un manojo de fibra de vidrio, mejor comportamiento mecánico. Ahora, ¿podemos confiar en la adhesión de la dentina interradicular? Está complicado, doctores. Pensar que yo puedo tener una muy buena adhesión dentro del conducto radicular, yo pienso que en tercio coronal sí, tercio medio y apical se complica. Entonces, ¿por qué? Porque en tercio coronal yo puedo observar hasta dónde estoy llegando. De tercio medio hacia abajo o hacia arriba, como lo quieran ver, difícilmente sé si removí todo el exceso de cemento y todo el exceso de gutapercha para que ahora sí el adhesivo penetre y se forme una verdadera capa híbrida. Capa híbrida, pienso que sí tenemos en la porción coronal. Entonces, vean, adhesión intraconducto, bueno, la visualización es difícil. El control de la humedad también se complica. Hay una alteración de la estructura del colágeno por los irrigantes que utilizan nuestros amigos endodoncistas. Hay otro tipo de barro dentinario, restos de gutapercha, restos de cemento. Entonces, ahí habría una incompleta hibridación de lo que es tercio medio a tercio apical. En este libro de rehabilitación postendodóntica, en la página 278, hay una conclusión muy interesante. Miren, se puede afirmar que, de acuerdo a la literatura, es utópico pensar que al desobturar un conducto se eliminará toda la gutapercha y sellador de la pared dentinaria. Los túbulos dentinarios permanecen obliterados y los adhesivos dentinarios no tienen contacto con el sustrato. La formación de capa híbrida y o tags de resina dentro del conducto no es posible bajo estas condiciones. Ahora, ¿qué tipo de cemento utilizo? O podríamos utilizar? Pues estos, miren. Podemos utilizar cementos duales que van acompañados de un ácido ortofosfórico, de un adhesivo dual y de mi cemento resinoso. O puedo utilizar cementos autoadhesivos, que hay evidencia científica que se comportan muy bien cuando de cementar o de adherir postes al conducto radicular se trata. O este tipo de adhesivos, también duales, que tienen un monómero acídico, tienen lo que son los sistemas de adhesivos, el rojo y el amarillo, y cuentan con
su cemento para poder conformar el muñón, el cemento 3 en 1. Con este, número 1, cemento el poste, número 2, reconstruyo mi muñón, y número 3, lo puedo utilizar para cementar mi restauración definitiva. Un 3 en 1. Técnica para conductos amplios que teníamos, pues esto, ¿no? El poste reforpost y alrededor colocar reforpines. Estos son postecitos de fibra de vidrio que los voy a colocar alrededor para disminuir ese diámetro del conducto radicular. La técnica se encarece, doctores. ¿Por qué? Porque estoy colocando un poste principal y pernos accesorios, como cuando hacíamos la técnica en la licenciatura de mi cono principal para endodoncia y puntas accesorias. Aquí pasaría lo mismo, pero vuelvo a repetir, la técnica se encarece. El otro, o la otra técnica para conductos amplios era el poste anatómico con resina. Yo lo que quiero es que en la parte cervical haya un manojo de fibra que se comporte de la mejor forma cuando el diente entra en función. Y para eso que tengo el poste Splendor. Veamos el siguiente caso. Esa es una situación inicial. Vean, este paciente acude, vean el desajuste de esta restauración. Le colocaron un poste ahí que no, digo, no llena el conducto radicular, está en medio. Cuando lo sacamos era un poste prefabricado metálico, no cumplía con las condiciones. Al paciente se le propone el retratamiento de conductos y la colocación de un poste de fibra de vidrio, en este caso Splendor, y una corona. Después de que el paciente llega de la endodoncia, bajo aislamiento total, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a desobturar. En este caso, yo la desobturación le pedí a mi endodoncista que la hiciera en esa cita de la endodoncia, que él desobturara, que me dejara los 5 milímetros de gutapercha. Entonces, aquí yo no voy a hacer ninguna conformación de nada. Yo lo único que tengo que hacer es desobturar, y para ello yo utilizo una cucharilla de cuello largo Hufridi número 31, nada más para remover todo lo que me pudo haber quedado en la pared dentinaria. ¿Vale? Entonces, se hace la desobturación, checo la longitud del poste, que esté a la longitud predeterminada por el endodoncista, al llevar a cabo el tratamiento de la endodoncia, valga la redundancia. Entonces, miren, aquí ya tengo esto, y vean lo que dice aquí en este artículo, el 36, en este texto, perdón, el 36.1% de conductos radiculares a restaurar son amplios. El propósito de la restauración posendodóntica es evitar el desalojo de la reconstrucción por variaciones de espesor de película de cemento, resultando en la transmisión de estrés no homogéneo a la raíz, aumentando la posibilidad de falla a corto o mediano plazo. Vean el efecto férula que tengo. Si yo dejo esto así, vean, yo hace rato mencioné, yo no quiero que mi poste sea la isla y el cemento el mar, porque como dice la diapositiva anterior, voy a tener una falla a corto o mediano plazo, una falla adhesiva, y que el paciente llegue con el poste y me diga, oye, se me cayó el poste con la restauración, ¿me lo puedes volver a poner? No, yo no quiero que pase eso. Ahora vean, tenemos que controlar ese factor de configuración que va de 200 a 500. Entonces, tenemos que controlar ese factor de contracción, ¿no? De configuración. Entonces, pruebo el poste a la longitud, observo que tenga retención primaria. Ahí no tenemos retención primaria, estamos en el entendido. ¿Por qué? Porque queda holgado. Debe haber fricción pasiva. Esto es lo que yo tendría que checar en un diente que no tiene un conducto tan amplio, ¿vale? Entonces, vean, en conductos ensanchados, otra vez volvemos a lo mismo, dice, conductos radiculares ensanchados no permiten condiciones muy favorables, ya que obliga a la utilización de grandes grosores de cemento generando estrés de polimerización en las distintas interfaces, induciendo discontinuidad estructural del cemento, alterando así la resistencia de la unión
cemento dentina. ¿Por qué? Porque hay o habrá la formación de poros o espacios entre el poste y el cemento resinoso, o entre el poste, el cemento resinoso y la dentina. Entonces, es importante tomar en cuenta esto. Entonces, la falla más común aquí no es una fractura radicular. La falla más común será el desalojo del poste y de la restauración. Entonces, miren, cuando yo coloco el guante del sistema Splendor, miren cómo se reduce el espesor de película, ya hay una retención por fricción. Entonces, pruebo el poste, coloco el guante y listo. Entonces, miren, con esto, ¿qué voy a lograr? Con este sistema, ¿qué logro? Pequeño espesor de cemento. Otro, mejor retención mecánica, más fibra en la porción coronal, uso en canales amplios. Aquí tenemos un canal amplio, pero este sistema también está indicado ¿para qué? Para conductos medianos y estrechos, doctores. No es exclusivo de conductos amplios, para conductos medianos y estrechos. ¿Y saben cuál es la ventaja? Que ya no necesito el poste número 1, el poste número 2, el poste número 3 de un sistema. El poste número 1 con su drill, el poste número 2 con su drill, el poste número 3 con su drill. Ya no necesito un stock de postes para poder rehabilitar los dientes tratados endodónticamente. Porque como decía al principio, cuando describí este sistema de Splendor, es un poste universal, es un poste para cualquier tipo de conducto, llámese amplio, mediano o estrecho. Entonces, miren, ahí lo tenemos. ¿Qué sigue? Ya lo probé, ahora voy a recortar el poste. Recorto el poste a la longitud necesaria o preestablecida. Recorto el poste fuera de boca con una fresa de diamante a alta velocidad y con mucha irrigación, porque si no corro el riesgo de quemar la fibra. Recorto el poste con abundante irrigación. Ojo, estos postes yo no los puedo cortar o no debería de utilizar para cortarlos alicatas o tijeras, ya que esto puede dañar la estructura del poste. Después me voy a ¿qué? Al acondicionamiento del mismo. Ya lo corté, ahora necesito limpiar el poste con alcohol, frotándolo por 1 minuto. Eso. O lo puedo limpiar, no tengo alcohol, lo puedo limpiar con ácido ortofosfórico por 15 segundos y lavar posteriormente profusamente. El que yo utilice ácido ortofosfórico no es para crear retenciones como lo hace el ácido ortofosfórico en el esmalte o en la dentina. No, aquí es para limpiarlo. ¿De qué? De mis manos, si tuve alguna grasa, es para descontaminarlo nada más. No tengo alcohol, lo puedo hacer con ácido ortofosfórico. Ojo, no utilizar ácido fluorhídrico. Es que yo lo quiero limpiar con ácido fluorhídrico. Tampoco deberíamos utilizar arenado para acondicionar el poste. El ácido fluorhídrico puede dañar el poste lo mismo que el utilizar un óxido de aluminio 50 micras para poder acondicionar el poste. No deberíamos estar haciendo estos procedimientos. Después me voy a la colocación de silano por 1 minuto. Un silano como el de Angelus, una vez que yo lo tengo aquí, en mi mano, saco una gota, lo dispenso en el poste y en el guante. Si se dan cuenta, ahí yo coloqué 2 gotas de silano y dejé que se embebieran en ese bodete que contiene silano, ¿no? Después me espero lo saco, me espero 1 minutito, aire para evaporar el solvente y listo. Ya están listos para que yo pueda llevar a cabo la colocación de estos en el conducto radicular. Me voy al conducto, ¿vale? Entonces ya traté el poste, ahora me voy al conducto. Y aquí, ¿qué voy a hacer? Lo que les decía, miren, con una cucharilla de cuello largo número 31 de Hugh entro al conducto para remover la mayor cantidad de gutapercha y cemento resinoso. Y cemento obturador, perdón. Utilicé un cepillo interdental, doctores, para llevar a cabo la limpieza del conducto. Eso es importante. Si yo tengo un conducto limpio, como consecuencia, puedo mejorar mi adhesión.
lavar el conducto con agua estéril, utilizando ¿qué? Jeringas de irrigación endodóntica. No nada más es con la jeringa triple. Yo tengo que entrar al conducto para hacer un buen lavado del mismo. Elimino la humedad con puntas de papel y listo. Ahora me voy al acondicionamiento del diente. Utilizo este sistema que les comentaba hace un momento, de Parabón, un monómero que imprime y tiene la parte ácida, lo aplico por 30 segundos, entrando al conducto por la parte de todo lo que es el remanente dentario que tengo. Posteriormente es importante que después de los 30 segundos no lo lavo, no es como el ácido ortofosfórico que una vez que lo coloco dentro del conducto lo tengo que lavar. Aquí no lavo este, este monómero acídico. Retiro excedentes con punta de papel dentro del conducto radicular. Aplico aire por 2 segundos. Este aire tiene que estar libre de grasa y de agua, doctores. Hay que tener cuidado con esto. Ya quedó. Ahora me voy al acondicionamiento del diente. Aquí yo voy a mezclar estos dos frascos. El frasco A con el frasco B los mezclo. Después esto lo voy a llevar con un aplicador al conducto y al remanente de diente. Froto el conducto y la dentina por 30 segundos, como lo acabo de mencionar. Retiro el excedente con puntas de papel en la parte del conducto radicular. Aplico aire suavemente por 2 segundos y voy a incorporar el medio cementante. Ahora sí, mi cemento Paracord es importante. Vean lo que dice el doctor Pignata y Martucci. Esto es importante. La inyección del medio cementante dentro del conducto radicular es importante en términos de disminuir burbujas de aire que puedan afectar la adhesión. Entonces, no se vale hacerlo, uno, con léntulo. ¿Por qué? Porque si yo utilizo el léntulo y lo utilizo en mi contrángulo, ya va activando el cemento, doctores. Y tampoco lo que deberíamos, ni manual, el léntulo manual tampoco, porque al estarlo girando, estoy activando el cemento. Cuando quiera colocar el poste, ya está parcialmente polimerizado. Entonces, no utilicemos léntulo. Y tampoco utilizar la técnica de embadurnado, o sea, embarrar el poste con el cemento. Eso no, porque me va a crear burbujas. Y esas burbujas pueden jugar un factor importante, predominante, para que se desaloje el poste. Y al rato decir, ¿qué crees? Los postes de fibra de vidrio no funcionan, se caen. No, no, no. Algo hice que pues, el resultado fue que se desalojara. ¿Qué fue? Pues a lo mejor utilicé un léntulo, a lo mejor embarré el poste de cemento y lo llevé, lo metí al conducto, lo saqué tantito y lo volví a meter para evitar burbujas, pero no hacemos esa parte, ¿eh? Entonces, aquí lo importante es que la incorporación del medio cementante se acabó o se lleve a cabo a través de la inyección del mismo. Esto, miren, otra vez el doctor Pignata y Daniel Martucci, vean en la imagen de su lado izquierdo, vean la dentina, la gutapercha y el medio de fijación. Y es por ello que les comentaba, o sea, no podemos confiar en que haya una capa híbrida o una verdadera adhesión de tercio medio hacia apical. Vean las burbujas en la fotografía que sigue, vean la imagen del poste colocado y burbujas que pueden ser determinantes para que haya una falla adhesiva. Entonces, una vez que yo inyecto el cemento, lo coloco en el poste y el que va a entrar primero es el poste, doctores, del sistema Splendor, y después entra el guante. No metamos primero el guante y después el poste, es primero el poste y después el guante. Y si se dan cuenta, ya está inyectado el cemento, ya está el poste, ya está el guante y ahora sí, ¿qué hago para la cementación? Primero es importante purgar la jeringa antes de dispensar el cemento para que la proporción 1:1 de este cemento que viene en una jeringa hacia mesa, pues salgan en cantidades iguales y no salga más
catalizador que base. Es muy importante esto. Después, aplicar el cemento al poste, inyectar el cemento resinoso al conducto, llevar el poste al conducto, primero el poste, después el guante, llevar a cabo la reconstrucción del muñón, fotocurar, aquí me falta otro, esto, esperar 5 minutos la autopolimerización. Yo no puedo o no debería que después de que inyecto el cemento para hacer el muñón, que mi asistente me pase la lámpara, porque no estoy dejando que haga la química. Entonces necesito que ese cemento actúe químicamente 5 minutos y después vean, fotocuro con una luz LED por 40 segundos cada sector del diente, por vestibular, por incisal, por palatino, por mesial, por distal. Y después de eso, inhibimos la capa de oxígeno con glicerina. Ese es un artículo que publiqué, monobloque aspecto funcional en postes de fibra de vidrio, y eso es lo que nosotros vamos a lograr, doctores. Miren, uno, con ese, ¿qué me va a dar ese monobloque? La cementación del poste, el cemento, el guante y la reconstrucción del muñón protésico. Es todo un monobloque funcional. No estoy pensando en hacer postes anatómicos o, como mencionaba, necesito el poste, el número 3 con el drill, el 4 con el drill. No sé, no necesito varios postes de diferentes diámetros con drills. Con este poste yo puedo utilizarlo porque es muy versátil, tanto en conductos estrechos, medianos y amplios. Ahí está la reconstrucción, ahí está la radiografía. Vean cómo se observa el poste colocado y listo, listo para la reconstrucción y repreparación. Ahora sí, definir bien los márgenes, todo y colocar su provisional. Les dejo un video, doctores. Me regreso, perdónenme. Ahí. Ya está el diente con endodoncia. ¿Vean? La desobturación la puedo hacer con fresas Gate Gliden, fresas ISO, con instrumentos calientes. Entonces se desobtura a gutapercha. Una vez que se desobtura, una fresa que puede o no venir en el kit, se mide el poste a la longitud que nosotros preestablecimos, que haga contacto con la gutapercha, mire, y dense cuenta cómo en cervical, en este caso, queda un poquito holgado. Y miren, ahora pruebo el guante o camisa. Listo. Una vez que yo tengo aquí ya colocado el guante, lo que voy a hacer es medir hasta dónde voy a cortar. Tendría que ser 2 milímetros por arriba del borde incisal. Esto afuera, ¿eh? Esto es una animación. Aquí debería ser el corte fuera de boca. Verificamos la oclusión, 2 milímetros por arriba del borde incisal. Y hacemos el protocolo que les había comentado. Alcohol, si no tengo alcohol, ácido fosfórico. Después de esto, lo paso por silano, 1 minuto, ¿vale? El silano, acuérdense que es un agente de unión entre lo que es el poste y el cemento resinoso. Se inyecta el cemento, coloco en el poste, como lo había mencionado, miren, lo coloco en el poste también, coloco el poste en posición y después va a entrar el guante. Entra el guante y ahora sí, inyecto el material en ese momento para reconstruir el muñón. Me espero los 5 minutos para que haga la química
y después con una lámpara LED, fotocuro 40 segundos, perdón, por todas las caras. Ahora sí, empiezo a hacer mi repreparación y mi diente queda listo para el provisional y diferimos la impresión para 8 días, 15 días, va a depender. Entonces el sistema cuenta con una fresa, un poste y un guante. Para conductos estrechos, miren hasta dónde bajó, pero vean el manojo de fibra que tengo. Para conductos medios, baja un poco más, y para conductos amplios. Splendor, un poste para cualquier situación que se presente en dientes que tengamos que rehabilitar con postes. Y pues muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias a todos nuevamente y pues por aquí nos estaremos saludando en otra ocasión. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Saludos, buenas noches. Para más contenido, da clic en el botón de suscribirte y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, RACIX, para los y las fanáticas de la odontología.